Hola a todos, bienvenidos para compartir el alimento diario de la semana. Estamos en la semana número 3 de este tomo, El Poder de la Resurrección. Hermanos, el título de esta semana, El Ministerio de la Resurrección. Habíamos compartido ya la primera semana, Servir en Resurrección. Ahí habíamos visto la realidad de servir en resurrección, cuando nosotros tocamos a Dios, nacemos del Espíritu y tenemos la realidad del Espíritu operante en nuestras vidas. También habíamos visto que la vida de resurrección nos salva de la muerte y que nosotros, por la buena semilla que el Señor plantó por medio de su palabra, nosotros pasamos a ser la buena semilla del reino. Así también vimos que era servir en resurrección. Este Cristo maravilloso nos concedió a nosotros servirle a Él. Él produjo por el Espíritu que nosotros seamos ministros del Espíritu. Y todo esto es por la vida de resurrección que recibimos de parte de nuestro Señor. En esta semana vamos a ver un aspecto más, un aspecto muy importante, que es el ministerio de la resurrección. ¿Qué significa esto? Nosotros como hijos de Dios nacemos de Dios. Dentro del deseo de Dios, lo que más pesa en el corazón de Dios, que nosotros seamos hijos de Dios, que las personas pasen a ser hijos de Dios, que las personas se conviertan en hijos de Dios, nazcan de Dios y puedan participar de la vida y naturaleza de Dios. A partir que nosotros somos hijos de Dios, lo que más empieza a tener peso delante de Dios de nuestras vidas es nuestro ministerio, el desarrollo del ministerio en nuestras vidas. Y en esta oportunidad vamos a compartir con respecto al ministerio de la resurrección. Con respecto al ministerio del nuevo pacto, al ministerio del nuevo pacto se le puede llamar también el ministerio de la gloria. También se le puede llamar el ministerio del Espíritu. El día lunes el título era La glorificación y el hablar actual. Vamos a compartir un poquito de estos dos puntos. Con respecto a la glorificación, nuestro apóstol, el hermano Pedro Odón, nos está compartiendo maravillosamente con respecto a la revelación más elevada por medio de las epístolas del apóstol Juan, en Juan 14, 15, 16 y 17. La glorificación en nuestra vida, en la transformación que se está produciendo en nuestra vida por medio de la vida de Dios, por medio del Espíritu de Dios y del trabajar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nosotros vamos ganando todo lo que Dios preparó y estamos siendo partícipes de lo que Dios preparó para llegar a ser glorificado en Dios. Para esto hay un proceso en el cual nosotros somos transformados y en este proceso nosotros experimentamos la unidad con Dios. Primero experimentamos la unidad con Dios. Esto nos habla en Juan 14. Ahí mismo en Juan 14 nos empieza a hablar del amor de Dios. Nosotros hoy somos partícipes del amor de Dios. Hoy el amor de Dios está en nuestra vida porque Él nos hizo partícipe. El Señor Jesús no solo nos hizo uno con Dios, sino que nos hizo partícipe del amor de Dios, del mismo Espíritu Santo, del mismo amor de Dios operando en nuestras vidas. Por otro lado, Él nos lleva a ser glorificado en Él cada vez más, a ser transformado en Él. Y esto va a tener un punto culminante, ¿no es cierto?, cuando nosotros seamos transformados completamente y conformados a la imagen del Hijo. Mas esto hoy en día es un proceso, un paso a paso. Con respecto a la glorificación el día lunes, nos hablaba justamente en Juan capítulo 14, versículo 20. Vamos a leer Juan 14, 20, un versículo nada más. Dice así: En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Acá hay una palabra, conoceréis. Para el Hijo de Dios, para el cristiano, es importante conocer la palabra de Dios y entender la palabra de Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros ganamos más comprensión de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios, nosotros ganamos tranquilidad en nuestras vidas. Nosotros no nos damos cuenta que a veces hay cierta inquietud en nuestras vidas, hay cierta intranquilidad en nuestra vida, no tenemos un sosiego total en nuestra vida, pero
pero es porque nosotros no estamos siendo partícipes de la palabra, entendiendo la palabra de Dios, y por medio de comprender la palabra de Dios, poder entender la voluntad de Dios, y así ganamos paz, ganamos tranquilidad en nuestras vidas, que se puede traducir también en la palabra liberación. Nosotros somos liberados de no entender la palabra, de no entender para qué estamos, qué es lo más importante en nuestra vida, cuál es el primer paso, el segundo paso, el tercer paso. Queridos hermanos, queridos amigos, es importante entender la palabra. A partir de entender la palabra, hasta podemos ganar encargo genuino en nuestra vida y realidad en nuestra vida de vivir y hacer la voluntad de Dios. Bueno, con respecto a la glorificación tocamos este punto, ¿no es cierto? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Hoy nosotros estamos empezando a conocer que somos uno con Dios, estamos empezando a conocer de Dios, a conocer que el amor de Dios se está manifestando en nuestra vida, la unidad de Dios se está manifestando en nuestra vida, el poder de Dios, que Dios nos está guardando, que Dios se está glorificando cada vez más en nuestra vida, porque hemos visto también que la gloria es un poder activo que actúa en los hijos de Dios para que Él vaya experimentando a Dios y vaya siendo transformado y conformado a la imagen del Señor, vaya ganando cada día más la imagen de Cristo. Por otro lado, el otro punto, el hablar actual. Habíamos dicho la importancia de la comprensión, de entender. En cada momento de la vida cristiana, en cada era, hubo un hablar actual que nos llevó a que nosotros seamos confirmados en la voluntad de Dios para esa época, para este tiempo. Vamos a leer un versículo en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Estoy leyendo la primera epístola. Es la segunda. Vamos a la segunda epístola de Pedro. Perdón. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1, 12. Acá está. Por esto, dice el versículo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El título del día, la segunda parte del título del día lunes, el hablar actual de Dios. El hablar actual de Dios es que Dios nos quiere glorificar, Dios nos quiere el Señor Jesús vino con una obra específica de introducirnos en Dios. La glorificación en nuestras vidas es que hoy Dios quiere cada día más manifestar en nosotros, en nuestra vida, su vida y su naturaleza. La expresión misma de la unidad, de que somos uno con Dios, que tenemos comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo y con Dios Padre. Esto es el hablar actual de hoy día. Como dice acá el versículo en 2 de Pedro 1:12, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas. Nosotros, como hijos de Dios, para aprender la verdad de Dios, para ir ganando en el conocimiento de la palabra, tenemos la necesidad que nos repitan varias veces las cosas, porque la visión espiritual de la palabra no se gana así. No es así, a no ser que Dios nos quiera revelar un punto. Pero toda la verdad la conforman muchos puntos, muchas verdades, ¿no es cierto? Y es algo paulatino, es un proceso, paso a paso que yo voy. Primero conozco la palabra, después la experimento en mi vida, vamos ganando más de esa palabra, la vamos experimentando, la vamos anhelando, la vamos deseando, la vamos viviendo, se va confirmando esta palabra en nuestras vidas, ¿no es cierto? Por esto, dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Nunca debemos conformarnos con saber. La vida cristiana no es para saber, la Biblia no es para saber. Es un gran error decir, ya leí la Biblia. No, ya sé eso, no me hable de la Biblia. No es así. Nosotros tenemos la necesidad de que siempre nos estén repitiendo la palabra de Dios, porque por ella vivimos, por ella estamos, por ella existimos. Mas por otro lado, yo necesito ser confirmado en la verdad presente. Bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, en este ministerio del Nuevo Pacto, él tiene
en este libro de Segunda de Corintios una expresión maravillosa con respecto a sus experiencias. El día martes decía el título, las experiencias del apóstol Pablo con los corintios. En estas experiencias el apóstol se mostraba como él era. Él era muy íntimo para con los corintios. Él no tenía resguardo para con ellos. Entonces, él se mostraba públicamente, se revelaba públicamente y mostraba su persona en realidad como él era. Una persona, un siervo de Dios es vulnerable. Es una persona que pasa desesperación, angustia, tristeza, iras, enojo. Entonces vamos a leer algunos versículos para entender estas experiencias que expresa el apóstol con los corintios, con la iglesia en los corintios y también con los filipenses, ¿no es cierto? Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 32 y 33. Ahí él cuenta algo que a él le había pasado en confianza con los corintios. Versículos 32 y 33 dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Areta guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto, por una ventana y escapé de sus manos. Miren la experiencia que pasó el gran apóstol Pablo. Toda persona que piensa en el apóstol Pablo siempre piensa en cómo él fue usado por Dios, cómo él fue transportado hasta el tercer cielo y vio el paraíso, vio la gloria de Dios, tuvo esa experiencia tremenda con Dios. Pero en esta oportunidad el apóstol está mostrándose realmente en sus experiencias más íntimas que él pasaba, ¿no es cierto? Y él está contando aquí cómo él, para escapar de una situación en la cual su vida corría riesgo, él fue descolgado, como muchas veces yo he visto un perrito que es colgado en un canasto, es llevado en un canasto, un gatito. El apóstol cuenta esto, ¿no es cierto? Que él, para ser salvo de esta situación, los hermanos los descolgaron con una canasta desde un muro muy alto para que él pueda escapar. En otra oportunidad, ahí un poquito más adelante, capítulo 12, versículos 7 y 9 leemos: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. En la experiencia del apóstol, él había recibido muchas revelaciones de Dios y su palabra ciertamente era poderosa en revelaciones de la palabra, hasta tal punto que el apóstol Pablo fue el que más escribió epístolas cristianas en el Nuevo Testamento. Hay muchas epístolas que él mismo escribió. Fue muchas revelaciones que él recibió. Y él cuenta esto, ¿no es cierto? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, el Señor le respondió, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire la experiencia que tuvo Pablo. Él en sus inicios, él había sido bastante, él tenía un alto concepto de sí. En Filipenses capítulo 3, vamos a leer. Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel y la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Qué alto concepto de sí que estaba diciendo Pablo. Lo mismo que hemos dicho todos nosotros en alguna oportunidad. Lo bueno que éramos. Fuimos lo mejor. Yo, en mi tiempo, fui lo mejor. ¿Quiénes no hicimos esto en algún momento? Porque a todos nos pasa.
Cuando nosotros estamos en el ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio de gloria, que es el ministerio del Espíritu, esta luz de Dios nos expone. Este alto concepto de sí que nosotros tenemos, después nosotros nos damos cuenta de la realidad. Que Dios nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. ¿No es cierto? Segunda de Corintios leemos. Segunda de Corintios capítulo 3. En el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y el versículo 5, el anterior, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Esta es la luz que llegó al apóstol. Entonces después él confiesa, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Nadie sabemos a ciencia cierta qué sea este aguijón en su carne. Muchos estudiosos de la Biblia, estudiadores, dicen que era un problema en los ojos que él tenía, porque él dice, mira con cuán grandes letras os he escrito esto, ¿no es cierto? La realidad que él, en esa situación que él de incomodidad que tenía en su cuerpo, él 3 veces oró a Dios y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo decía, cuando yo soy débil, soy fuerte. Esta es la experiencia. Aquí el apóstol nos empieza a mostrar que cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos, empezamos a tener experiencia en el ministerio de la resurrección. Y en todas estas situaciones que pasamos, solo Dios nos permite a nosotros, hermanos, por medio del poder de la resurrección, pasar por este tipo de experiencia. Y Dios ya nos tiene preparado muchas de esta experiencia. Pero nunca nos preocupemos, porque nunca Dios nos va a dar una prueba mayor a la que nosotros podamos resistir. Y detrás de la prueba va a venir la gracia suficiente para que nosotros salgamos victoriosos con el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a avanzar al día miércoles. El día miércoles hablaba el título Acabar la carrera, ganar el premio. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 4 al 6 dice, 2 de Timoteo 4, 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que entender esto, hermano. Nuestra vida cristiana es como una carrera. Una carrera cuando comienza no se detiene hasta el final, o si no, no sería una carrera. Nosotros debemos ganar el entendimiento que esta vida cristiana para nosotros es una carrera en la cual hay una forma adecuada en la cual nosotros debemos correr. Y lo primero que debemos entender en esta forma adecuada de correr la carrera es que no nos podemos detener. No podemos decir en un momento, Señor, ya no quiero saber más nada de ti, no quiero saber más nada de la iglesia, no quiero saber más nada de la Biblia. No, Dios nos eligió. No fuimos nosotros quienes nos elegimos a nosotros mismos. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo y confirmó el llamado en nuestras vidas con la salvación que hemos recibido y con todo lo que viene con esta salvación es que recibir este ministerio glorioso del Espíritu, que tiene hartas experiencias, que tiene muchas experiencias. Y uno es correr esta carrera en el ministerio de la resurrección, en el cual el Espíritu nos suple. En toda situación que vamos a pasar, el Señor va a estar con nosotros y nos va a estar supliendo. Otro punto que debemos entender, aparte de este primero, que nunca nos podemos detener en esta carrera, que esta carrera es colectiva. En 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24, habla de esta carrera. 1 de Corintios 9, 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. No sabéis, otra vez el punto de entender, de saber, de conocer la voluntad de Dios, conocer en los que estamos. La vida cristiana es una carrera. Esta carrera es colectiva, no es individual. Ejemplo concreto, el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel fue salvado de Egipto para que todos juntos entren en la tierra de Canaán. Pero ellos no pudieron vencer. En Hebreos capítulo 4, vamos a leer Hebreos 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Este es otro punto importante. Yo tengo que ser obediente a la palabra. Tengo que ser obediente a la voluntad de Dios y correr esta carrera con los hermanos. Esta carrera no es individual, esta carrera es junto con los hermanos en la iglesia. La vida cristiana no es una vida aislada, una vida de vivirla como a mí me parezca mejor. Este es un error rotundo. Yo no voy a poder vencer así. Yo tengo que aceptar que para vencer en esta carrera, yo necesito a los hermanos, yo necesito de la iglesia. El Señor hoy día es un Señor que está lleno de misericordia y de gracia. Él sabe que nos vamos a equivocar día a día, que vamos a errar, que nos van a faltar la fuerza, que no vamos a cumplir lo que le prometemos al Señor. Él sabe todo eso, pero no nos preocupemos. El Señor en este tiempo está lleno de misericordia y de gracia para suplirnos, para perdonarnos. La palabra de Dios dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Pero ¿qué otra cosa que debemos entender? Cuando Él venga, Él va a venir de otra forma. En 2 de Timoteo capítulo 4 vamos a leer un versículo. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Estas son palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hoy el Señor está lleno de gracia y de misericordia para perdonarnos y darnos fuerza para un nuevo comienzo constante y nunca detenernos. Pero cuando Él venga, es de otra forma que Él va a venir. Él va a venir para juzgar a los vivos, a los muertos en su manifestación y en su reino. Por tanto, le dice el apóstol, le dice que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Gracias al Señor que hoy es un tiempo aceptable. Hoy es un día de gracia. Hoy es un día que nosotros siempre vamos a encontrar consuelo. Consuelo de parte del Señor. La misericordia de Dios. El Padre de misericordia es para que nosotros le experimentemos. Y Él siempre nos va a dar aliento, nos va a dar ánimo para avanzar y proseguir y experimentar ser uno con los sufrimientos de Cristo. El día viernes, el título, los sufrimientos forman a los ministros del nuevo pacto. ¿Cuáles son estos sufrimientos? No son los sufrimientos porque no pagué la luz, no son los sufrimientos porque ahora no se encuentra trabajo, esos no son sufrimientos nuestros. ¿A qué sufrimientos se refieren? En Colosenses capítulo 1, leemos Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice así. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Acaso a Cristo le falta aflicciones todavía? ¿Acaso Cristo ya no sufrió todo lo que tenía que sufrir? Sí, en un aspecto así, pero en otro no. Cristo ya sufrió todo en el aspecto de salvarnos a nosotros, de cumplir en nuestra vida la redención. Él entregó su fidelidad a Dios viviendo en la tierra, haciendo solo la voluntad de Dios. Fue a la cruz, tomó la cruz, aceptó la cruz, murió. El Cordero de Dios, el que nunca pecó, murió por nosotros los pecadores, derramó su sangre para salvación y remisión de nuestros pecados. De su costado dice que surgió sangre y agua. Y en su resurrección ascendió a la diestra de Dios Padre y después descendió como el Espíritu en nosotros. Gracias a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Ciertamente el Señor ya sufrió todo para cumplir la redención por nosotros. Y sigue diciendo acá el versículo 24 en 1 de Colosenses 1. La primera parte dice otra vez, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo
por su cuerpo que es la iglesia. El Señor Jesús sigue sufriendo para que la iglesia sea edificada, para que los hijos de Dios crezcan, maduren en el conocimiento de Dios, en que todos vayan ganando ministerio en sus vidas. Todos los hijos de Dios tienen dones, y esos dones, cuando los ejercitan, ganan gracia. Ejercitan otra vez sus dones, ganan más gracia. Don más gracia igual a ministerio. Dios hoy, de todos sus hijos, lo que más pesa delante de Dios de la vida de sus hijos es el ministerio que tiene, la función adecuada de su vida en el cuerpo de Cristo para edificación de la iglesia. El día sábado decía el título: por las tribulaciones podemos entrar en el reino. Y ahí hablaba 3 cosas que dan sustento a la experiencia de las riquezas con Cristo, a la riqueza de Cristo. La primera, los sufrimientos. ¿Qué hacen los sufrimientos en nuestras vidas? Nos hacen ser profundos en la experiencia con Dios. Segundo punto, las presiones. ¿Qué hacen las presiones en nuestra vida? Consumen lo que no es adecuado. Tercer punto, la obra aniquiladora de la cruz. Hermano, este es un aspecto lindo del ministerio de la resurrección. No nos preocupemos por tomar la cruz, no tengamos miedo de tomar la cruz. Simplemente sirvamos a Dios siempre y nunca volvamos atrás. Y este ministerio maravilloso del Espíritu en resurrección nos va a llevar a tomar la cruz, nos va a dar entendimiento para que digamos: yo no puedo, me voy a dejar, voy a seguir siendo fiel a Dios, voy a servir a Dios. Nosotros muchas veces tratamos de buscar alguna manera para decir: hermanos, no tengamos miedo a la cruz. La cruz nos libera, nos salva, nos permite experimentar la resurrección de Cristo y la victoria en nuestras vidas. Una victoria que nos va a llevar a cambiar y no volver atrás ya no fracasar una vez más, caer siempre en el mismo fracaso. Decidirnos a tomar la cruz, porque la cruz mata lo que estorba en nuestras vidas. Y el día domingo, confiar en Dios que resucita a los muertos. Para finalizar, leemos 2 de Corintios. Por causa del tiempo, hermanos, hemos salteado varios puntos. 2 de Corintios, capítulo 1. En esta semana desarrollamos todo el capítulo 1 de 2 de Corintios, que es muy disfrutable, muy lindo fue. Pero vamos a terminar nosotros compartir con versículos 8 al 10 de este capítulo 1. Dice: porque hermanos, este versículo 8 y 9 encierran todo el corazón de Pablo en este compartir de esta semana. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto es, hermano, el ministerio de la resurrección. Dios nos va a resucitar con su vida y con su poder. Que no nos preocupe lo que tengamos que pasar. Dios va a estar con nosotros. El versículo 10, con este cerramos. El versículo 10, leamos, dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Gracias a Dios. Repetimos: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. El cual nos libró fue nuestra primera experiencia, hermano, cuando fuimos salvos y regenerados en nuestro espíritu. Tuvimos una experiencia de gloria, tocamos al Espíritu con poder, teníamos un amor que ardía fuego en nuestro corazón, queríamos servir a Dios y teníamos una fuerza que no podíamos creer, no sabíamos de dónde venía esa fuerza que nos llevaba a buscar a Dios, a servir a Dios. Ese nos libró cuando fuimos salvos del Espíritu, en nuestro espíritu humano. Y nos libra, es que Él nos va a salvar en nuestra alma, hermano. Él nos va a salvar y nos va a llevar a ser transformados por este ministerio del Espíritu, de gloria en gloria, en experiencia con Él, y Él salvándonos de toda situación. Él nos va a suplir en su misericordia y en su gracia, y Él nos va a librar, y en quien esperamos que aún nos librará, se refiere ya a nuestra transformación de nuestro cuerpo, a nuestra glorificación total.
Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Él ciertamente, hermano, el proyecto que tiene con nosotros y el plan que tiene con nosotros, lo que Él comenzó con esta salvación tan grande que nos llegó a haber entregado nuestras vidas a Jesús, haber sido lavado de todos nuestros pecados por la sangre de Jesús y hoy viviendo, sirviéndole a Él como ministro del nuevo pacto, estoy siendo transformados cada vez más, paso a paso, de a poquito, sin darme cuenta. Es como un árbol cuando crece. Usted cuando planta un árbol en la vereda, lo mira una y otra vez, ni se da cuenta, pero el árbol empieza a crecer. A veces no está a la vista porque las raíces van creciendo, pero después ese arbolito va a pasar invierno, va a pasar verano y va a llegar también primavera y va a tener muchos frutos y en su vida solo va a tener bendición, porque el que creyere en Jesús no va a ser avergonzado. Hasta aquí, queridos hermanos, gracias por este momento, que Dios los bendiga con paz, con gozo y alegría. Hasta la próxima.